aquí. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera compartir antes de recibir preguntas? Bueno, muy bueno estar aquí con todos ustedes. Hemos estado haciendo un buen desarrollo en nuestro proyecto de audiolibros, ¿no? Con Nikendra Das de Nueva Zelanda. Él tiene cierta experiencia profesional con ello. Él ha estado haciendo algunas pruebas, lo cual ha sido aprobado por Darshan Press. Entonces estamos emocionados al respecto de ello. Ya tenemos una voz para ello, para este proyecto, equipos apropiados y sensibilidades profesionales al respecto para poder conectarnos con este servicio que parece ser muy deseado por varios, ¿no? De hacer audiolibros de las obras de Srila Tripurari Maharaj. Entonces, la idea es hacer de todos mis libros audiolibros, ojalá en poco tiempo. Entonces, un lindo desarrollo. Y por otro lado, continúa la edición de mi libro. Sigue continuando eso. A un ritmo consistente. Entonces, también está yendo bien. Y más allá de eso, estamos intentando aquí también trabajar con las vacas, ¿no? Lo cual es más fácil decirlo que hacerlo. Estamos trabajando en eso. Y todo está bien aquí. ¿Por qué no vamos directamente a cualquier pregunta que puedan tener? Sí. Entonces, Tadas tiene una pregunta. ¿No? Quería hacerle una pregunta acerca de la encarnación de Krishna en Kali Yuga. Entonces se dice que en Kali Yuga Krishna encarna la forma de Nam. Entonces quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entonces con los nombres de Krishna en los yugas previos? Ya que, como se menciona, el nombre no es diferente del Supremo. Por lo tanto, si Krishna encarna como Nam, ¿no? En Kali Yuga, entonces, ¿no? Él también había nombres de él en otros yugas, entonces esos nombres no eran considerados como una encarnación de él. ¿Cómo entender esto? Bueno, el nombre de Krishna no es diferente, ¿no? En todos los yugas hay diferentes nombres, pero en Kali Yuga el canto, el nombre es el Yuga Dharma, a diferencia de otras eras. Y el Yuga Avatar, para esta era, como sabemos, aparece en forma oculta. Esto significa que, ¿no? Krishna aparece en la forma de un devoto de sí mismo, como Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Quien glorifica la eficacia del canto del santo nombre, ¿no? Y por ejemplo, otras sampradayas como la Ramanuja Sampradaya no comprenden necesariamente, no aceptan necesariamente que Chaitanya Mahaprabhu es Krishna y es el Yuga Avatar, sino que ellos se van a referir a la idea de que el nombre es la forma en la que él aparece o desciende de manera prominente en Kali Yuga para establecer el Yuga Dharma. Entonces, no es que el nombre de él es menos potente en otras épocas, pero el punto es que el canto del nombre no es particularmente el Yuga Dharma en otras eras. No necesariamente representa la práctica espiritual que está en línea con el temperamento de las personas en otros yugas, como sí se da en esta era con las personas de Kali Yuga, el proceso de esta era. Entonces uno tiene que conectar la idea de que Nam es un avatar y por otro lado con la idea de que no hay aparentemente ningún avatar en Kali Yuga y uno dice, bueno, Nam es el avatar en Kali Yuga y el método, ¿no? Él adviene en la forma de Nam Sankirtan, pero por supuesto los Gaudias han escrito diversos comentarios en las escrituras centrales luego de la aparición de Chaitanya Mahaprabhu y ellos han destacado, señalado allí de que Krishna en su forma, por decirlo así, a diferencia de su nombre, Krishna en forma también aparece como Mahaprabhu, pero en una forma encubierta. ¿Ayuda eso?
Sí, gracias. Próxima pregunta. Padmanabha Swami has a question from one of the devotees there. Okay. Yes. La pregunta de Jai Gurudev aquí es: he escuchado que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur hizo algunos cambios en los Diksha mantras que se entregaban tradicionalmente y omitió la entrega de otros. ¿Cuáles fueron estos cambios y por qué se realizaron? All right. The Diksha mantra of our sampradaya is the Gopal El mantra. Diksha mantra en nuestra sampradaya es el Gopal mantra. El Gopal mantra de 18 sílabas es conocido como la madre de todos los Krishna mantras. Entonces, existen otras versiones de este mantra de 18 sílabas que, por ejemplo, consisten en 10 sílabas. Y encontramos un ejemplo de esto en el Chaitanya Charitamrita, ¿no? Cuando Sri Krishna Chaitanya recibe el mantra de Krishna, el mantra de 10 sílabas de su guru, Ishvara Puri. Bueno, en el Brihad Bhagavatamrita también encontramos esto. Gopakumar recibió el Gopal mantra de 10 sílabas. El Gopal mantra de sílabas es el Gopal mantra que no incluye los nombres, ¿no? Krishna y Govinda, sino Gopi Janavad. Una forma abreviada, podríamos decir, ¿no? Una forma más enfocada en lo que es una versión de Madhurya Rasa, pero se deriva del Gopal mantra de 18 sílabas. Y este mantra de 18 sílabas es el que Brahma, quien es la cabeza de nuestra sampradaya, por decirlo así, ¿no? En el periodo mito histórico, es el mantra que él recibió, este mantra Brahma, de Krishna mismo, tal como es descrito en el Gopal Tapani Upanishad. El Gopal Tapani es aquel Upanishad que arroja luz. Tapani significa eso, sobre Gopal. Y allí el Gopal mantra 18 sílabas se revela. Y en el contexto de revelarse este mantra, la importancia de este mantra se explica allí. Y Brahma comenta allí el hecho de que él recibió este mantra al comienzo de la creación. Entonces este es nuestro Diksha mantra. Y luego tenemos la mantra, ¿no? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Habiendo dicho esto, en la Gaudiya Sampradaya, en la medida en que se fue formando y se le fue dando forma a partir de los Goswamis, ellos, tal como ellos fueron instruidos en hacer esto por Chaitanya Mahaprabhu, entonces Sanatana Goswami en particular, él puso en su lugar diferentes procedimientos y otros gurus, luego siguiendo los pasos de los arquitectos de la Sampradaya, los Goswamis, estos otros gurus impartieron obviamente el Diksha mantra y quizás también sumaron mantras también. Por ejemplo, en Dhyan Chandra Goswami, la obra, el texto de él, el cual es un texto que intenta dar un poco de forma a Raganuga Bhakti y a la búsqueda de Manjari Bhav en particular. Allí encontramos diversos mantras y gayatris que son entregados, ¿no? Gayatri mantra para Radha, Radha Gayatri. Obviamente también el Krishna mantra, el Gopal mantra y el Kam Gayatri también se encuentran allí. También hay Gayatris para Chaitanya Mahaprabhu, para Nityananda Prabhu, Advaita, para los Manjaris, etc. Entonces, ¿no? También Guru Mantra, Guru Gayatri, entonces todos ellos son adiciones, cosas que se han sumado
a lo que es el Diksha Mantra central, el Gopal Mantra. they can be given an Y esto puede ser dado en la iniciación o quizás no sea dado. another example of Otro ejemplo de esto detail as to what other Otro ejemplo de este detalle en relación a ciertos mantras que el Guru pueda dar en el momento de Diksha es el Brahma Gayatri, prototype of all el cual es el prototipo original de todos los mantras védicos, Gayatri, given in Varnashram el cual es entregado en el sistema de Varna Ashram a los niños brahmanas in the context of en el contexto de, second birth. ¿no?, de su segundo nacimiento. It may be also imparted to other También quizás este mantra sea impartido a otros miembros del sistema Varna Ashram en otras castas, but pero typically, típicamente with the beginning of the Gaudiya Sampradaya, ¿no?, con lo que es el comienzo de la Gaudiya Sampradaya, not to los gurus tenían la tendencia no tanto de impartir el Brahma Gayatri, one of the reasons y una de las razones para ello to say implicitly fue como queriendo decir implícitamente que taking aquellos que están recibiendo Vaishnava Diksha, are entering a path that tales personas están entrando a un sendero que transciende el Varnashram. but Pero, and to y further illustrate that para ilustrar aún más esta idea, born in Brahmin family aquellos que habían nacido en familias brahmínicas y habían recibido el Brahma Gayatri a menudo, en ese momento cuando ellos recibían Gaudiya Vaishnava Diksha, ellos se sacarían el cordón brahmínico, so it was a way of saying ¿no?, lo cual era una forma de decir, on the part hemos entrado al sendero del Paramahamsa Marg, ¿no?, el cual está muy por encima del Varna Ashram Marg, Dharma Marg, Karma Marg. so I cite that Entonces, example because cito esto como un ejemplo porque tú estás preguntando acerca de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur y qué mantras él dio. Uno de los mantras que él entregó fue el Brahma Gayatri. it's of course Jiva Goswami has commented on this Por supuesto, Jiva Goswami comentó sobre este Gayatri en su Tattva Sandarbha, en su Paramatma Sandarbha, in Bhagavatam itself. y en el Bhagavatam, y el Bhagavatam mismo, ¿no? Se dice en el Garuda Purana, tal como Jiva Goswami lo cita en sus Sandarbhas. Él dice, el Garuda Purana dice que el Bhagavatam es un comentario al Brahma Gayatri, ¿no? Gayatri Vasya Rupa So, ¿no? El Bhagavatam es un comentario al Brahma Gayatri. Entonces el Brahma Gayatri obviamente es en el sentido algo muy Gaudiya, ¿no? Si es que el Bhagavatam es una elaboración sobre el significado de dicho mantra. Y obviamente el Bhagavatam, debidamente entendido, nos lleva a nosotros a An understanding of una comprensión significance of de la importancia de Radha en relación a Krishna y Radha Dasya en última instancia. Entonces, no hay nada malo con entregar el Brahma Gayatri. Había ciertas razones en su momento para no entregarlo, y Bhaktisiddhanta tuvo razones para darlo. Sus razones fueron las mismas sus razones para no darlo fueron las mismas de los que tenían esas razones, y para darlo fueron las mismas que acabo de mencionar. ¿No? Él quería establecer en su momento que aquellos que aceptaban iniciación Vaishnava eran como mínimo, habían trascendido en términos de la oportunidad que están recibiendo. They were presented with an opportunity that transcended ¿No? Tales devotos habían recibido una oportunidad para trascender, ¿no? Varna Ashram y la cima, ¿no?, de ese estatus védico es el ser brahman. Entonces él daba el cordón sagrado. Lo último, perdón. Entonces uno de los énfasis de él era que en esa época los Gaudiyas, que no eran tan bien respetados en esa época, y la tradición no era muy bien entendida, y muchas personas en la tradición de Varna Ashram se consideraban a sí mismos superiores en posición a los Gaudiyas desde el punto de vista de potencial espiritual, pero Bhaktisiddhanta quiso corregir todo ese malentendimiento, y él de alguna manera puso a los Varna Ashramis en una posición en donde su postura era
particularmente ofensiva al Vaishnavismo y al Gaudiya Vaishnavismo en particular. Entonces la idea era que los devotos que estaban allí en un entorno de Varna Ashram y que no eran muy apreciados por dicho entorno, que no lo veían como personas espirituales serias, etc. Su idea era darle a estos devotos el cordón, el mantra, ¿no? Y animando de esa manera a la gente en general a que a través de eso y de la prédica que ellos tenían de que el Gaudiya Vaishnavismo trasciende el Varna Ashram. Como digo, lo cual fue la misma razón por la que personas en la Sampradaya previa Bhaktisiddhanta se sacaban el cordón al recibir Vaishnava Diksha. Entonces, este es un ejemplo de un mantra que él dio que típicamente no era dado en Brahma Gayatri, ¿no? Un marco Gaudiya, ¿no? Porque generalmente, como decimos, debidamente entendido este Gayatri es un comentario del Bhagavatam. Y el Bhagavatam es nuestro libro central. Perdón, el Bhagavatam es un comentario del Brahma Gayatri. Este es un ejemplo de algo que típicamente no era dado en esa época, pero que Bhaktisiddhanta lo dio. Y dependiendo de en qué parivar uno está iniciado, por ejemplo, si uno se inicia en el Gadad Parivar, uno va a recibir Gadad Mantra y Gadad Gayatri. Si tú estás iniciado en el Nityananda Parivar, ellos te darán Nityananda Mantra y Nityananda Gayatri. Entonces, en los distintos parivars, los diferentes gurus, junto con el Gopal Mantra, como un detalle, ellos van a incluir otros mantras, o quizás van a excluir otros mantras dentro del package, ¿no? Del paquete del Diksha que ellos van a dar, pero es un detalle. Y los detalles están sujetos al cambio, ¿no? Bajo lo que es la discreción de aquella persona que entiende el punto, el principio detrás de tales detalles. Y esos detalles pueden ser adaptados, modificados, rechazados en una época, más adelante, en tiempos presentes, pero el principio fundacional o el propósito central de los detalles es entregar el principio fundacional. Entonces no es poco común para que las personas queden atrapadas en detalles y los malinterpreten como si fuesen principios fundacionales. Y eso es una receta para generar problemas reales en nuestra vida espiritual. Entonces sí. Se dice, yo creo que lo escuché de quizás Pujapad Siddhar Maharaj, de que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur cuando first Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comenzó a dar iniciación, lo cual él hizo en la presencia de Bhaktivinoda Thakur y Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, sus dos gurus, con sus bendiciones, él daría el Gopal Mantra, y quizá Gaur Mantra, Gaur Gayatri, Kam Gayatri y Brahma Gayatri quizás, pero él no estaba dando Guru Mantra y Guru Gayatri, y uno de sus discípulos, Keshava Maharaj, quien se volvió Keshava Maharaj luego, Bhakti Pragyan Keshava Maharaj, él luego de recibir el mantra estuvo frustrado porque él tenía tanto afecto por Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, su guru, ¿no? Y él pensó, pero mi Guru Maharaj no me dio Guru Mantra y Guru Gayatri para yo meditar en él, lo cual otras sampradayas quizás harían, era bastante característico en esa época. Entonces él expresó esto a Prabhupada Bhaktisiddhanta. Y sobre esa base, sobre esa respuesta afectuosa al Diksha que él le había dado, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a partir de allí comenzó a dar Guru Mantra y Guru Gayatri también a sus discípulos. Entonces, de vuelta, Diksha significa Gopal Mantra. Diferentes gurus luego sumarán otros mantras y ello será considerado, se dará bajo la discreción de ellos, el criterio de ellos en relación al parivar al que pertenecen, a los estudiantes que tienen. ¿No? Y las afinidades individuales en la medida que se vayan manifestando. Entonces existe cierta libertad, cierto espacio allí para ajustar y modificar. Hasta eso es una respuesta amplia. ¿Ayuda a eso? We'll go forward if, un punto más, ¿no? Si ya el Gurudev tiene una pregunta extra o comentario en relación a mi respuesta,
siéntete libre de poder presentarla. O quizás pues can bring it up and we'll continue the discussion. Okay, please go ahead. Yes. Debido a tiempo, lugar y circunstancia. Una de estas era reivindicar la posición de los Vaishnavas dentro de la India. Entonces, so he said that we understand that Bhaktisiddhanta made certain innovations, and one of them, as you mentioned, was to try to reestablish the position of the Vaishnavas in society. So es posible que darle posición como brahmanas a los Vaishnavas sea una de estas arreglos circunstanciales, pero que realmente en esta época realmente no sean sustanciales. Okay, so he says that in that sense it is possible that one of the arrangements he made was to give them Brahmin status, so to position them in society at that time. But is it possible that we may say that nowadays, in the present time, this may not be a necessity to establish Vaishnavas in society as Brahmins? Do you give me 1 second and translate that in Spanish quickly? I think he already said it in Spanish, no? Okay. Jai Gurudev hace una pregunta que continúa esto, en donde él dice si, bueno, Bhaktisiddhanta hizo estos arreglos para establecer al Vaishnavismo en la sociedad. Por ejemplo, uno de esos arreglos fue darle iniciación brahmínica. ¿Es posible que hoy en día no sea necesario eso, darles iniciación brahmínica a un Vaishnava para establecerlo en la sociedad debido al cambio de los tiempos, de la época? Yeah. One thing I'll say, first of all, is that when we say that Bhaktisiddhanta was concerned with establishing... Una cosa que yo voy a decir aquí es que cuando Bhaktisiddhanta estaba interesado en establecer el Varnashram, esto fue porque Bhaktivinoda le solicitó esto. Y el punto era que el Varnashram no estaba respetando al Vaishnavismo y al Gaudiya Vaishnavismo en particular, y eso especialmente en Bengala Occidental. Entonces, eso fue considerado como una corrupción, por decirlo así, al sistema Varnashram. Entonces, para rectificar ello, por lo tanto, él tuvo ciertos famosos debates, ¿no? Vaishnavismo por encima de los brahmanas, etc. Habiendo dicho eso, sí, tu punto es válido, y por eso es que, por ejemplo, yo en lo personal, yo no doy cordón brahmínico, ¿no? Upanayana, cuando yo entrego Diksha, porque básicamente debido a que la entrega, ¿no? de ese cordón de parte de Bhaktisiddhanta fue relativo a su estrategia de prédica en particular en esa época y era algo relevante en ese momento, pero yo no encuentro que eso sea relevante. Creo que se interrumpió un segundo la transmisión. No creo que sea de nosotros. La transmisión se interrumpió. Sí, se interrumpió para todos. Bien. Can you hear me? Yes? I got cut off, so I don't know. Can you hear me? I can't hear anybody. Yes. So I don't know if you hear me. Yes. Hello? Yes. You can. It seems like. Can you hear me now? Yes. Okay. So, yeah, I think that the Bhaktisiddhanta... Entonces, yo considero que la estrategia de Bhaktisiddhanta Sarvabhauma, su innovación en esa época y en otros sentidos era algo relativo al tiempo, el momento, circunstancia, pero el poder para uno ser innovador, ¿no? De manera efectiva, como él lo fue en su momento, era algo, un testimonio de su propia comprensión. Understanding and experience. ¿No? De su experiencia esencial, sustancial, de lo que es el Gaudiya Vaishnavismo. ¿No? La innovación se requiere y hay muchas cosas que son detalles, muchas cosas son detalles que pueden ser ajustados y puede que no sean aplicables, ¿no? En otros tiempos,
¿no? Y otros nuevos detalles pueden ser aplicables en tiempos actuales. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Qué más? Did you have another question, Padmanabha Swami, from the Spanish devotees? Yeah. Kriparam, Prabhu. So he, American devotees. sorry? South American. Yes, here we are with a group of Colombian devotees in Bogota now. They're like, You're unconnected anymore. Can you hear me? can you hear me? I can hear you, Guru Maharaj. I don't know if you can hear me. It's like I can hear Gurudev a little bit lower when you're Can you hear me, speaking. Aradhana? I can hear you. Okay, I don't know. It seems I'm wondering maybe when you switch channels, if it puts Gurudev on a little bit lower so we can hear you. Because when you switch channels back, it seems like we can hear. Anyway, let me. Can you hear me, Guru Maharaj? Hello? See, I can, yes. Okay. Good. So should I continue with that question? Sure. Okay. It's a brief question from Kriparam Prabhu here. So he's asking basically, when is that a devotee may have the adhikar for studying works such as Vilap Kusumanjali, Radha Rasa Sudhanidhi, and so on? That's a basic question. Let me translate it briefly in Spanish. El Kriparam Prabhu aquí presente de Colombia dice, ¿cuándo es que un devoto tendría la elegibilidad o adhikar para estudiar obras tales como el Vilap Kusumanjali, Radha Rasa Sudhanidhi, etc.? Okay. Well, I think that's, in one sense, an individual question. Entonces, en relación a esta pregunta de cuándo uno tendría una elegibilidad para estudiar este tipo de obras, Vilap Kusumanjali, etc., es algo dependiendo de la afinidad de cada uno, la guía de los Vaishnavas por los cuales la guía uno esté sirviendo, pero yo considero que Any cautions about that? ¿no? Que ciertas precauciones al respecto o ciertas restricciones que fueron impuestas por ciertos gurús en particular, todo ello fue impuesto con la intención de ayudar al discípulo a entender que simplemente por recolectar información en el propio intelecto de uno, simplemente por hacer eso por hacer eso uno no va a ser capaz de alcanzar el ideal, el cual está incluido dentro de tales textos. Lo cual no significa que aprender dichos textos o estudiarlos no vaya a ser de ayuda. Sí, va a ser de ayuda. Pero si uno no cae ante lo que es como un exceso de intelecto en este respecto y piensa que únicamente que por reunir información, detalles de estos temas, que eso será sinónimo a avance espiritual. Vemos eso a veces, ¿no? Personas que reúnen información de textos avanzados y lo repiten y piensan que ellos lo entienden y le hacen creer a otros y con el tiempo se da cuenta no entendieron mucho de eso. Entonces se requiere un cierto énfasis saludable en la actitud de servicio, de la rendición, el sacrificio, en el contexto de uno consagrarse a las prácticas transracionales del sadhana, ¿no? Especialmente el canto, ¿no? Y archana, ¿no? El canto de los diksha mantras, etc. Entonces existió cierto énfasis fuerte de parte, por ejemplo, de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, de su misión a este respecto, y eso de alguna manera se trasladó a nosotros. Y en contraste, ¿no? Hay personas que están familiarizadas con libros muy elevados, pero esas personas no son muy elevadas probablemente. Entonces, con el tiempo, puede ser que, ¿no? La postura correctiva de Bhaktisiddhanta de su época, ¿no? Quizás puede que con el tiempo se fue muy lejos en la otra dirección luego, ¿no? Y eso requiera también ser corregido en nuestros tiempos presentes.
¿no? Haberse escuchado personas, ¿no? Yo en la época de Prabhupada, personas que eran críticas de libros elevados hasta el punto de ir a hablar de gopis. No, hasta el punto de Prabhupada tuvo que decir, ¿tú crees que las gopis son malas? Entonces puede haber ciertos extremos como esos. En relación a mi persona y a todos ustedes que escuchan de mí, yo creo que existe una cierta necesidad de corregir esto y uno concientizarse de estos libros bajo buena guía, ¿no? Con personas a las que yo les doy cierta responsabilidad, como Padmanabha Swami, Vaishnava Maharaj, bajo esa guía, puede ayudar al estudio de estas obras al respecto. Uno puede familiarizarse con estos textos, ¿no? Por ejemplo, Padmanabha Maharaj mismo, él es una persona muy erudita, yo siempre le enfatizo a él incluso la relatividad de los textos, por decirlo así, hay formas de hablar de algo que se encuentra más allá de las palabras en sí mismo. Entonces es muy importante saber que el propósito último de tales textos es enfocarnos y de tal manera en que aspiremos a ocuparnos de tal forma nuestra práctica, de forma que podamos hacer progreso. Sí, podemos leer y nos va a ayudar. Sí, usamos, como digo a menudo, sí usamos nuestra cabeza para ablandar nuestro corazón. Entonces, habiendo dicho eso, muchos de estos textos, ¿no? Tú mencionaste Vilap Kusumanjali, es un libro acerca de Manjari Bhav, el cual sería aplicable a alguien que tiene ese ideal, ¿no? Y no todos lo tienen. Por lo tanto, quizás no sea algo tan relevante para algunos devotos como para otros. Incluso aunque tales otros estén enfocados ¿no? Por ejemplo, Nishta tiene mucho que ver con esto. Entre otras cosas, Nishta es una etapa en donde el ideal de uno queda fijo, establecido. Puede ser que quede establecido teóricamente previo a esta etapa, pero hablando de manera práctica queda fija, establecida y se da un compromiso, diría yo, ¿no? Y ese compromiso se ve fortificado, fortalecido, ¿no? A través de un intelecto espiritualmente informado, el cual nos permite tomar ventaja de tales textos y enfocarnos y refinar nuestra práctica de forma más consistente, una práctica que no se vea distraída por otros deseos y pensamientos, etc. Entonces, siendo que estos textos tienen que ver con enfocar el propio vayan de uno, entonces, cuanto más uno sea capaz de ejecutar vayan, lo cual tiene que ver con nishta, en gran parte, ¿no? Es una etapa intermedia y habla de alguien calificado para ejecutarse en vayan, ¿no? Cuando esa persona canta, sus pensamientos no lo distraen y su práctica es consistente. Entonces, para tales personas, tales obras van a ser de más ayuda, yo diría, que para otros, quienes no han alcanzado esa etapa. Con esto no digo que no puedan ser estudiados antes de esa etapa, pero eso va a depender un poco de cada individuo. No digo, no podemos decir que un talle les va a encajar a todos, ¿no? ¿No? Por lo que yo entiendo, tú eres un devoto de bastantes años, entonces si tú tienes un interés en eso, ya es un buen signo, un interés en esa dirección. O sea, no nos hemos encontrado personalmente, pero por lo que sé, tienes cierto adicar para poder familiarizarte con uno de estos textos, un texto de esta naturaleza, que tiene el propósito de ayudarlo a uno a enfocar el vayan de uno, ¿no? En el aquí y en ahora, así en términos de a dónde queremos dirigirnos. Entonces, espero que eso ayude. Okay. Greg, do you want to ask your question? Continuamos con una pregunta de Greg. Dice así: me gustaría, por favor, ¿podría usted explicar qué parte de Sambandha Gyan
es la que carece y la que hace que un monista, ¿no? Un personalista considere que este mundo es una ilusión, ¿no? Está volviendo a preguntarle la misma, pidiéndole que haga la pregunta. Bueno, cuando hablamos de monismo, gyanis, ¿no? Son gyanis que tienen deseo de entrar en Brahma Sayuja, ¿no? Así como nosotros nos referimos a ello, ¿no? Esa realización. Ellos are one class of Ellos son una clase de diferentes trascendentalistas y dentro de esa clase de trascendentalistas algunos los conocemos como Mayavadis, lo cual significa que ellos no solo tienen a Brahma Sayuja como su ideal alcanzar, lo cual está bien para ellos, obviamente no desde nuestro punto de vista, pero sí es una condición liberal trascendental. Pero aquellos que adoptan la doctrina Advaita Vedanta en particular, ellos perciben el mundo como una ilusión y el alma individual como una ilusión también. Ello no es el caso necesariamente para todos los gyanis, ¿no? Por eso encontramos distintas doctrinas, pero básicamente es a la doctrina de Shankara, Advaita Vedanta. Entonces, en dicha doctrina, Dios existe de manera provisional junto con el sentido ilusorio del mundo. Entonces existe un sentido ilusorio del mundo en esa doctrina, ¿no? Para ellos el mundo no existe realmente, y para ellos Dios, Ishvara, ¿no? Que preside sobre esa ilusión, que en última instancia tampoco existe, según ellos. Entonces, en dicha doctrina no hay un Dios personal, trascendental, con forma, cualidades trascendentales, ni lilas. Y por lo tanto, el conocimiento acerca de la forma de Dios, cualidades o lilas, todo eso es para nosotros Sambandha Jnana. Entonces, en términos de tu pregunta, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos no tienen ese tipo de conocimiento, ¿no? Más bien, su conocimiento tiene que ver con la unidad entre Brahman y el Atma, y su foco es tan enfocado en ello que podríamos decir que ellos malinterpretan Atma con ser Brahman en todo el sentido de la palabra. Obviamente, Atman es similar a Brahman en muchos aspectos. Por lo tanto, tiene el potencial de poder fundirse en Brahman. Pese a que, desde nuestra perspectiva, ¿no? La Jiva es Tatastha Shakti y uno permanece como Tatastha Shakti, ¿no? Pero sin estar consciente en esa etapa de la propia individualidad. Pero ellos presentan un tipo de perspectiva no dual radical, extrema. Y esa perspectiva dice que Atma y Brahman, ¿no? Las escrituras hablan de la similitud entre Brahman y Atma, pero para ellos es absolutamente uno entre ambos, ¿no? Y para ellos no hay ninguna otra cosa, no hay Atma, no hay mundo, únicamente hay Brahman. Entonces ellos carecen de todo Sambandha Gyan, de todo el Sambandha Gyan del Gaudiya Vaishnavismo, ¿no? Ellos no poseen Sambandha Gyan directamente, ¿no? ¿Cuál sería el término, ¿no? Simplemente el conocimiento, el Gyan de la unidad entre Atma y Brahman, y de esa, para nosotros ello también es algo fallido. Ayuda a ellos, sí, ¿no? Nosotros vemos el mundo como un Shakti de Bhagavan, ¿no? Está aquí hoy, mañana no, pero sigue estando, sigue existiendo, es un Shakti. Tatastha Jiva es otro de sus Shakti, luego tenemos Sarv Shakti, Bhakti está constituido de ellos, otro de sus Shakti, pero ellos conciben a Brahman sin Shakti. No escuché, dijo, ¿por qué ellos tomarían esa postura? Entonces, una buena pregunta desde el punto de vista Gaudiya. Pero si uno ha sido adoctrinado en dicha enseñanza, obviamente uno recibe samskaras para ese tipo de ideal, ¿no? Y las ideas y la lógica y la sensibilidad y el sostén escritural que los Gaudiya Vaishnavas invocan no va a resonar mucho para tales personas, porque ellos ya tienen samskaras para Sayuja Mukti y Advaita Vedanta. Entonces, ¿no? Consideramos esa situación muy problemática. Así es.
Gracias. Do you want to take another question? ¿Quiere recibir otra pregunta? Sí. Sorry, I'm taking notes, so I have to flip back. So Mahaprabhu, Entonces, Mahaprabhu tiene una pregunta. do you want to ask your question? ¿Quiere hacer su pregunta? Krishna Maharaj, devotos, Dandavats. Mi pregunta está relacionada a la oración. Se escucha medio. La oración dirigida a Krishna towards the spiritual y las master. oraciones dirigidas al maestro espiritual. Sometimes I think that, ¿No? Porque por momentos, especialmente en las etapas iniciales, ¿no? Uno considera que orarle a Krishna todavía representa una oración, orarle a una idea mental que uno puede tener. Todavía uno no tiene una comprensión muy profunda de tattva y sambandha gyan, etc. Pero el guru, ¿no? Uno debería pensar, bueno, toda la misericordia viene a través del guru y los sadhus. Entonces, la pregunta es quizás en una situación, ¿qué oración conviene en qué situación? Orarle a un guru, o al guru, orarle a Krishna, etc. Bueno, uno puede orarle a Krishna, ¿no? Podemos orarle a Krishna y que nos dé la fuerza y la energía para servir a nuestro guru de una manera que dé placer a él, ¿no? Y sabiendo que eso va a dar placer a Krishna. Pero ciertamente el guru es una figura con la cual quizás seamos más capaces de podernos relacionar que con la persona teológica de Krishna. Our own illusory personality and sense of sense is dissolved, then Krishna's personality is somewhat theological and theoretical. Con la medida que nuestro sentido de personalidad ilusorio se disuelva, el sentido de la persona de Krishna se volverá más real. Pero se entiende que en relación a la forma del guru eso es algo más tangible para nosotros, ¿no? Nosotros podemos interactuar con él, con ella, podemos hacerle preguntas, etc. Entonces es lógico que dicha persona se vuelva el foco para uno, y no solo una persona teológica, sino una persona real como podemos percibirla en esta etapa. Y por lo tanto nuestra conciencia de Krishna se va a ver incrementada al uno prestar atención, digámoslo así, a la manifestación localizada de Krishna en nuestra vida en la forma del guru. Esa es la idea. Entonces él o ella se vuelve el foco considerablemente para nosotros en un sentido muy práctico, en la forma en la que tú estás hablando, y en otros sentidos también. Y por lo tanto nosotros entregamos nuestro foco a ese guru, y en la medida que hacemos eso, la persona teológica de Krishna se va a ir manifestando más y más en nuestra vida, en la medida que progresamos, y ese progreso implica obviamente disolver gradualmente, ¿no? Ese falso sentido de nuestra así llamada personalidad, el cual es ciertamente ilusorio. Entonces sí, es importante enfocarse en el guru en ese sentido, y es algo muy útil para nosotros poder prestar nuestra atención en esa dirección. ¿Qué es lo que Krishna quiere decirnos a nosotros? Bueno, probablemente le puedas preguntar a tu guru al respecto, y en base a lo que él o ella diga, probablemente ello sea una buena respuesta a tu pregunta. Entonces, yo considero que es una buena idea, como dije, ¿no? De uno orarle a Krishna, ¿no? Y poder yo actuar de tal manera de dar placer a mi guru, ¿no? Quien en un sentido no es diferente de Krishna, ¿no? En un sentido representativo, ¿no? De manera que podamos actuar de tal manera de no pasar por alto el regalo que viene de él, de ella, ¿no? Y esa oración será de mucha ayuda para mí también, este tipo de oración, ¿no? Y obviamente también existen muy hermosas oraciones muy hermosas para Krishna, ¿no? Oraciones que han sido reveladas por grandes devotos, ¿no? Hay oraciones, por ejemplo, a Balaram, oraciones presentadas por Krishna mismo a Balaram, ¿no? La glorificación que encontramos en el Bhagavatam de Krishna hacia Balaram. Todo este tipo de oraciones, las oraciones de Akrura, las oraciones de los Goswamis, etc. Nosotros podemos tomar las oraciones de ellos hacia Krishna, hacia Mahaprabhu, y emplearlas.
¿no? Pues sabemos que tienen toda una eficacia. Ellos han escrito estas oraciones, ¿no? De acuerdo a Tattva apropiadamente. Esto ha sido compuesto por grandes devotos. Entonces esas oraciones dan placer a Krishna. Entonces citarlas, invocarlas, todo ello es un ejemplo de bandhana, de la práctica devocional de oración. Entonces, a través de esas oraciones podemos estar seguros de que tales oraciones van a ser It's a nice way to escuchadas. pray ¿No? Es because una bella forma de orar esta, ya que no vamos directamente a Krishna, sino que estamos tomando las oraciones de grandes devotos, lo que ellos expresan a Krishna, y sabemos que Krishna escuchó esas oraciones de tales devotos. Por lo tanto, si nosotros estamos tratando nosotros mismos de repetir esas oraciones, probablemente eso llame cierta atención de parte de nosotros hacia Krishna, ¿no? Porque al orarle a Krishna de esa manera estamos respetando a los grandes devotos al mismo tiempo. Hay una famosa oración de Rupa Goswami, que cuando yo era un joven brahmachari, un sannyasi en una ocasión en ISKCON citó esta oración, ¿no? Yo la conocía, quizás ustedes también. Namo Mahavadanyaya Krishna Prem Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Gaura Trisnama. Y él dijo, ¿en qué piensas tú cuando escuchas esta oración? Me preguntó. Y yo sabía que él tenía una respuesta que yo no iba a saber. Entonces yo le dije, no, dime tú. Y él me dijo, Rupa Goswami. Entonces me gustó la respuesta. Sí, la oración está escrita por Rupa Goswami. Entonces, obviamente hay muchas cosas lindas que podemos decir acerca de que dice esta oración acerca de Mahaprabhu, pero el hecho de que Rupa Goswami la escribió, quién es él, ¿no? ¿No? Alguien como él que compuso una oración tan perfecta que incluye en esa oración incluye glorificación a la forma, cualidades, lilas de Chaitanya Mahaprabhu, todo ello compuesto en esta hermosa composición, ¿no? ¿No? Una oración tan integral y precisa, entonces nuestros pensamientos van a él naturalmente al nosotros invocar dicha oración. Esta es una forma apropiada de un orar, más allá de ideas básicas. Obviamente uno puede decir en hora de tu corazón y eso va a ser aceptado, porque incluso si tú lo pronuncias mal, Krishna va a decir, yo creo que tú quisiste decir esto, ¿cierto? ¿No? Entonces, Baba Grahi Janardana, ¿no? Krishna toma la esencia de lo que uno hace, eso es lo más importante. Pero si nuestro corazón está en el lugar correcto, entonces probablemente quizás querramos pronunciar eso técnicamente correctamente. Entonces, esto es algo bueno, aprender las oraciones de grandes devotos, leerlas, ¿no? Tratamos de memorizarlas, las incluimos en nuestro bandhana, en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos, ¿no? Y en cuanto a componer oraciones nosotros mismos, bueno, el estándar básico sería que en la oración hacia Krishna va a haber, o al Guru incluso, allí va a haber una glorificación de Krishna y luego también va a haber una declaración de mi propia, de nuestra propia posición, ¿no? Él es tan grande, yo no soy grande. Y habiendo dicho eso, ¿no? Esta es mi oración. Y allí uno dice, bueno, ¿pueda yo alcanzarlo a él? ¿Pueda yo superar mi debilidad? Algo así, ¿no? Es un estándar básico de oración, ¿no? También obviamente dependiendo de la oración del devoto, la etapa en la que se encuentra el devoto, si el devoto está en la etapa de Sadhana Bhakti, entonces el énfasis en las oraciones va a ser puesto en Sharanagati, oraciones de rendición, ¿no? Y de acrecentar la propia fe. Si uno se encuentra en Bhava, ¿no? Comparativamente hablando, el énfasis va a tener que ver con un anhelo por alcanzar el ideal que uno tenga, ¿no? Y ese anhelo va a ser capaz de ser expresado con gran sentimiento en dicha etapa, porque uno ya tiene ese sentimiento en Bhava. Entonces, cada uno de estos casos estamos expresando ciertos sentimientos. Entonces, en sadhana no tenemos control de nuestra mente y sentido, entonces con sentimiento expresamos eso, ¿no? Necesito control de eso y va a haber un poder ahí, vamos a estar realmente queriendo decir eso. Entonces, en cuanto a tener un sentimiento por alcanzar Lila Seva en Braj de alguien en Sadhana Bhakti, bueno, eso no va a ser algo no es una idea mala, digo, pero todavía en esa etapa se va a carecer de cierto sentimiento en comparación a alguien en Bhava Bhakti, donde esas oraciones en Bhava van a surgir como resultado de Bhava Bhakti. Oraciones tales como la de Rupa Sanatana Raghunath Goswami,
So those are some thoughts. Todas estas son algunas ideas, espero que ayuden. Yes, thank you. Sí, gracias. Regarding the guru, is it always Y en relación al guru, Mahaprabhu sigue preguntando, podríamos decir que principalmente en relación al guru hay una glorificación, las oraciones tienen que ver con glorificación, in this spirit, ¿no? emphasizing it Más que uno estar fantaseando acerca de between the su situación interna Yeah. en relación al Krishna. Sí, You know, we pray for strength to do sí, uno ora para tener fuerza para ejecutar bhakti. Gurudev Kripa Bindu. ¿No? Gurudev Kripa Bindu. May have a drop of Sí. your Kripa. ¿No? Pueda yo tener una gota de tu kripa, pueda yo tener el poder Do what's practically para hacer aquello que es prácticamente imposible o sobrehumano, ¿no? Controlar mi mente, ¿no? Controlar las pasiones humanas. ¿No? Por favor, Gurudev, dame la fuerza para yo tener atracción así como la encuentro en ti, ¿no? Atracción por Harinama, atracción por Harikatha, ¿no? Que esa atracción pueda venir a mí. Ese tipo de oraciones van a ser buenas, ¿no? Obviamente más allá de cierta glorificación del Guru, sí, el Guru es grande, por favor, ayúdame. Ok, muchas gracias. Ok, entonces yo creo que nos extendimos un poco, pero yo creo que ya está bien por hoy, podemos dejar aquí. Yeah, thank you for being with us and giving these answers. Good. I expect to be here next week as well. Entonces espero estar aquí la próxima semana, así que espero verlos allí a todos ustedes. Ya, Shri Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj ki.